Hola mi gente bella, mi gente hermosa, ¿qué tal? ¿Cómo están mis amigos, mis amigas? Aquí tu amiga Jenny de Sol Tarot, más que agradecida por estos momentos de unión, de compartir, por estos instantes de vida que nos podemos permitir. Gracias, gracias, gracias. Yo ya en medio de viaje, ya les explicaré, pero siempre, siempre un momento de conexión con ustedes, mi gente bella, mi gente hermosa. Ahí vamos con las cartas. Estos momentos, mi gente, hoy 2 de diciembre de 2025. El día en que las energías ya se alinearon, están alineadas. Bueno, mi gente, vamos a hablar de temas fuertes, breves, pero fuertes, porque las energías así lo están pidiendo. Así las energías van a salir, están saliendo. Vamos a decretarlo. Fíjate, no voy a poner cartas a la inversa. No voy a poner cartas a la inversa en este momento. No lo siento el carro. Wow. Bueno, mi gente. Fondo de la baraja. 2 de bastos. A ver, vamos a ver cómo entendemos esto. Hoy las energías están moviéndose con una fuerza que no se veía desde hace muchos días atrás. Sí, me vas a decir, Jenny, todos los días se están moviendo las energías. Todos los días están sucediendo cosas. Todos los días está avanzando. Está avanzando nuestros deseos, lo que queremos, el propósito. Todos los días se están haciendo cosas para que podamos celebrar en libertad. Fíjate algo, me gusta mucho esto porque no solo es la celebración con el 4 de bastos en el fondo de la baraja, celebración en pleno. Mira un tío vivo en el centro, 4 de bastos son 4 pilares fundamentales unidos, fuegos artificiales. Fuegos artificiales. Aquí venimos de un 3 de bastos, un 4 de bastos y me gusta mucho porque nos están hablando de que ya se han sumado todas las piezas que hacían falta. Y la pieza, hablando de piezas, mi gente, hablando de piezas, no solamente hay un movimiento, no solamente hay fuerzas que no se veían desde hace mucho tiempo, muchos días, sino que también los quiebres internos están más fuertes que nunca. Te voy a hablar aquí, mira cuánto basto, cuánta acción. Te estoy hablando no de traición como lo habíamos venido hablando. Esto va más allá de la traición. Ya aquí yo no estoy hablando de que si te vendo, tú me vendes, de que si llevo un discurso y tú llevas otro. Aquí estoy hablando y quiero que entremos en esto porque es una traición a nivel psicológica, manipulación elevada a su máxima expresión. ¿De quién me vas a hablar, Jenny? De los hermanos Rodríguez. Estos psicópatas en potencia, unidos por la sangre, unidos por la vida, unidos por el destino, unidos por el karma. 2 miserables, 2 almas miserables que decidieron venir en cuerpos distintos, pero que al fin y al cabo forman parte de la misma hazaña, de la misma mala hazaña, de la misma mala sangre. Ellos han sabido manipular hasta al propio régimen. De esta gente va a dar mucho que hablar. Estos hermanos van a dar mucho que hablar. Ya están dando que hablar. Ellos no solo están acaparando lo máximo que pueden, sino que ya se les ha roto todo eso que ellos han estado acaparando, como las ardillas que se meten las bellotas en la boca y ya no le caben, los hámsters que se llenan las cachetes y se meten. Bueno, a ellos se les ha roto la bolsa donde han estado metiendo todas las riquezas y todas las porquerías que se han robado. Te voy a decir algo, porquerías, sí, porquerías que se han robado porque están todas manchadas de sangre, todas manchadas de sangre. Ellos se les rompió el saco de la avaricia, y no solo han manipulado o han ayudado a manipular un país entero a nivel de asesoría, porque estos hermanos son los hermanos, pero hermanos de la más mala hazaña, sino que también al mismo régimen, a ese punto han llegado. Te puedo decir algo, en este punto hay cosas que ellos comprenden, ellos entienden a nivel mental, que ni siquiera los mismos cabecillas del régimen y los carteles del sol, los carteles del cartel de los soles logran entender.
Inteligencia, sí tienen, pero la usan y la han usado siempre para dañar y para manipular. Pues mira, estos hermanitos ya se les acabó. Se les acabó el tiempo. El quiebre es interno. No solo, mira, movimientos, decisiones que se toman en puertas cerradas, en búnker, y en medio de todo esto es el hecho de que cada vez más contundente, de que cada vez se suman más voces, más instituciones a nivel mundial para acompañar a nuestra guerrera María Corina a recibir su Premio Nobel de la Paz. Sí, señor. Va a haber, y lo dije, creo que en el video que subí hace poco, veo y sigo viendo mucha gente convocada, y no te estoy hablando de nosotros, personas de pie que también, pero veo muchos líderes mundiales, muchos presidentes de naciones acompañando a María Corina a recibir su Premio Nobel de la Paz. Muchas figuras de renombre, acompañándola a recibirla, mi gente, porque esto es un hecho. As de oros, el inicio. 10 de oros, el progreso. Aquí están las guacamayas, los tucanes. Mira, yo quiero que hagamos un poquito de zoom, porque mira qué 3 cartas tan hermosas, y esto lo voy a hacer yo pantallazo porque lo quiero mantener. Tenemos el as de oros, 10 de oros y el paje de oros. 3 figuras de la línea de oro que no paran de hablar de riqueza, de prosperidad. Esta es hermosa. Esta es preciosa, todas son preciosas, todas son hermosas, pero esto nos habla mucho de nuestra tierra, del oro que está bajo de nuestra tierra, y no solo del que está, sino del que se va a recuperar, del oro que se está recuperando, de que se va a regresar, del oro que se va a recuperar para la tierra, para la patria. Esto no ocurre, esto no es un evento aislado, mi gente, esto ocurre justo cuando el poder de Venezuela, cuando estas figuras internas, y que también hablando de manipulaciones mentales, de juegos psicológicos y todo esto, a los que les encanta jugar a los hermanitos Rodríguez, ellos se han pensado, se han creído, y se lo han creído muy bien como buenos psicópatas que son, de que más nadie es capaz de estar por encima de ellos a nivel de manipulación. Pues mira, me están diciendo y me está llegando a la mente un refrán que dice: el cazador resultó cazado. Cazador resultó cazado. Este par de engendros, que no tienen otro nombre con que ser llamados, están siendo cazados, pero en su propia salsa, su propia tinta. Están siendo acorralados con las mismas que ellos han manipulado. Ahora mismo no saben si sus cabezas van a tener precio en próximas horas, si sus cabezas van a ser reclamadas. Ellos creen que se iban a ir de rositas, pero te digo, mi gente, no. Aquí, mira, el hierofante, arcano mayor número 5, el hierofante nos está hablando de una decisión tomada, una sentencia dada, una cruz puesta en su frente, una señal puesta de que ustedes también van al mismo pozo. No piensen por muchísimo que ustedes intenten manejar y manipular, o que crean que se han logrado salir de algo, que lo van a hacer. No se van de rositas, mi gente, no se van a dar de rositas. Entre hoy y mañana, estos hermanos nos van a dar mucho de qué hablar, mucha tela que cortar. Ellos son de los que les dan 1 para que se calle, 1 para que hablen y 40 para que se callen. Sí, señor, ya tienen la sentencia sobre sus cabezas. Bueno, como decimos, el que hierro mata, a hierro muere. Justo cuando el poder en Venezuela está fracturado desde adentro. Mira, justo cuando el poder está fracturado desde dentro. Mira la luna, es que me gusta la luna porque la luna nos habla de misterio, de cosas que salen por debajo, cosas que están ya hechas, gente que está ya trabajando. Aquí este caballero de bastos nos habla de ya una ley, una orden que fue dada. Estos niños, estos tipos, a esta gente las vamos a ver desfilando.
esposados, humillados, sí, señor, humillados, porque nada da más gusto que eso, va a dar más gusto que eso. Ya solamente no se han ganado la mala voluntad de todo un país, de todo un continente, sino que esto traspola mucho más allá. Esto es justicia divina, mi gente bella. Estos hermanos Rodríguez activaron un juego doble. Cuando el círculo que antes parecía férreo, ahora es un coladero, es un colador de supervivencia. Ellos han entrado, mi gente bella, en modo supervivencia. ¿Y sabes qué es peligroso? Cuando un psicópata entra en modo supervivencia, porque se lleva todo lo que tiene por delante, incluso a ellos mismos. Y más cuando saben que están siendo vigilados. Mira, ¿y de qué manera? Se saben vigilados, se saben observados, se saben ubicados. Saben que no tienen dónde meterse, no tienen a dónde ir, no tienen nada más que su miedo, y ahí es donde son realmente peligrosos. ¿Peligrosos para quiénes? Para ellos mismos. Uy, ya esto no se oculta, mi gente. Estos hermanitos Rodríguez, figuras centrales en la estructura del poder madurista, han entrado en una fase del cálculo frío, helado, congelado. Traición no por valor, sino por temor, por miedo, por sentirse acorralados y angustiados. Temor a lo que se les avecina, temor a ser arrastrados por la misma estructura que ellos ayudaron a sostener, que ellos ayudaron a mantener y a levantar, a fuerza de engaños, de mentira y de manipulación. Mi gente, yo tenía ya que unos 2-3 días que no tomaba las cartas para hablar de estos temas, y me sorprende gratamente porque estas energías están muy fuertes, cambian minuto a minuto. Mira, pero mira, es como estamos de bastos. Como estamos de bastos. Mira, tenemos aquí el rey y la reina de bastos. Mira, bueno, a ver, vamos a tomar aquí estas dos imágenes de la corte, dos figuras de la corte, dos personajes de la corte, reina y rey de bastos. Esto es acción, fuego en pleno. Acción inmediata, se están tomando. Bueno, aquí ya no podemos dormir. Ya no podemos dormir. Cuando esto entra en esta etapa, a nivel de energías, ya se ve, ya se siente lo fragmentado, se siente lo inestable, lo tenso. Se ven los silencios, entre comillas, estratégicos con la luna. Dimes y diretes, ya no entran ni malinterpretaciones, ni malas propagandas, ya no entra nada, hay acción. Si hay una pareja de la corte en el tarot que nos habla de acción, son los reyes de bastos. El rey de bastos habla cuando ya ha actuado. El rey y la reina de bastos dicen cuando ya hicieron. Dicen, voy a hacer cuando ya hizo. Vamos a ver lo que vamos a hacer cuando ya está hecho. Esa es la energía para que me vayan entendiendo. Doy declaraciones para ver qué hago cuando ya lo he hecho. Cuando ya tengo todo fríamente calculado, rodeado y en su sitio. Ahí es que yo voy a hablar. Cuando tengo en mis manos lo que deseo y lo he conseguido. No lo voy a decir antes. No lo voy a demostrar. No lo voy a dar a entender. Simplemente cuando lo haga, cuando lo tenga, pues podré decir algo. Wow, mi gente bella, mi gente hermoso. Maduro no está siendo protegido, está siendo medido. Está siendo observado, estudiado y eventualmente capturado. Este tipo de movimientos ocurren cuando lo que viene es más grande que ellos. Así que mi gente, el mundo se alinea. Me gusta la energía, el mundo se alinea. Nuestra guerrera María Corina recibe su Nobel de la Paz en Oslo. Va a ir acompañada de muchísimas personalidades de altos rangos a nivel mundial, como lo merece. Así que mi gente, estamos a esto.
a esto. Así que no es momento de caernos, de bajar la mirada al suelo, de sentirnos chiquiticos, no señor, de decir, es que porque he leído, los leo, a todos los leo, es que esto ya no aguanto más, estoy cansado, esto da risa, esto siempre, no señor. ¿Cómo que es lo mismo si diariamente somos la noticia más importante en este momento, no solo para Estados Unidos, para Latinoamérica, para Europa, y puedo decirlo a nivel mundial? Mi gente bella, mientras adentro todo cruje, mientras en la dictadura todo cruje y se derrumba, afuera ocurre algo extraordinario. Cada día nos unimos más. Cada día evolucionamos, cada día agradecemos más. Tenemos aquí, voy a dejar esta carta que quiso ponerse de vuelta. ¡Qué belleza! Son energías muy bonitas, muy potentes, con las que vamos a estar vibrando alto y quiero que las dejemos marcadas. Salimos, mi gente, triunfamos, tenemos todas las energías a nuestro favor. Mira qué belleza de carta. Tenemos todas las energías en nuestro entorno. Esta es la suma sacerdotisa, la suma energía del poder, de la evolución y del avance. Y fíjate algo que no había notado. Fíjate, aquí tenemos una M y una C que nos indica ¿qué? María Corina. No lo había visto en este tarot, pero me gusta. Si se puede hacer zoom, aquí tenemos la C y la M. Me gusta mucho estos detalles. Tenemos también aquí nuestras espadas, el as de espada, el inicio. Y desde Estados Unidos nos abre el águila. Miembros del Congreso de Florida, senadores, representantes, figuras influyentes del ala pública están respaldando cada vez más abiertamente a la libertad de Venezuela, a María Corina, al coraje civil de Venezuela. Desde universidades, centros académicos, esto es información mundial. Así que nosotros, mi gente bella, vamos a seguir haciendo el trabajo que hemos estado haciendo. Vamos a seguir manteniendo la fe como la hemos mantenido. Vamos a saber que no estamos solos, que estamos protegidos, que estamos cuidados y que estamos avanzando. Un camino que ha sido tortuoso, sí, lo sé, pero que tiene minutos, horas para su fin. Bueno, mi gente bella, mi gente hermosa, los quiero mucho. Hasta la próxima conexión. Gracias por estar. Gracias por tanto amor. Gracias por tanta paciencia. Gracias por tantas oraciones, por ser tan lindos, por no permitirnos caer, por mantener esa luz elevada. Tu amiga Jenny de Soltarot te bendice, te agradece y hasta mañana. Te quiero mucho.